Gracias te damos, Señor, por este culto devocional que hemos traído ante ti. Es tu pueblo ofrendándote talentos, oraciones, acciones de gracias, ofrendas, con corazones agradecidos a ti. Ahora es el momento de acallar nuestras almas y sentarnos para ser alimentados por la palabra tuya, que la recibimos como tal, como palabra inspirada y útil para nosotros. Tú eres fiel en enviarla, pero sé tú nuestro ayudador para que pongamos esmero y toda la fuerza de nuestro ser en intelecto, emoción y voluntad, para que tu palabra tenga ese impacto que tú quieres que tenga en nuestras vidas. Lo pedimos en Jesucristo. Amén. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué somos cristianos? Bueno, yo pienso que nuestra primera respuesta es porque creemos en un Dios creador, creemos en la vida después de la muerte, y gracias a que tenemos en Cristo salvación por lo que Él hizo en la cruz, hemos creído en Él como Señor y Salvador, y por ende hemos escapado de la condenación del infierno y gozamos de vida eterna. Por eso somos cristianos. Los cristianos amamos a Dios. Nuestro anhelo es agradarlo, es obedecer su voluntad. Me gozaba mucho en el canto, renuévame, Señor. Renueva todo lo que está dentro de mi ser. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con la palabra de hoy. Ustedes ya están ahí ubicados en Primera de Pedro, capítulo 1. Les había dicho versículos 15 al 16, pero ¿por qué no leemos desde el 13? Que dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, dice, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué implica ser santos? Fíjense, les explico. No se trata de irse a vivir ahora a un monasterio, o meterse a monje, a cura o sacerdote, aunque ustedes cura no tienen, ustedes tienen pastor. Amén. No se trata de vivir una vida ascética, o sea, apartada del mundo. Sed santos trata sobre un estilo de vida. Fíjense que dice aquí Pedro: en toda vuestra manera de vivir. Hablamos de un testimonio intachable, irreprochable en carácter y conducta. Sí, hermanos, nuestro Dios, que es santo, Él demanda de nosotros perfección. Eso es lo que Él demanda, porque ese es su carácter santo. Él no puede demandar menos. Él no nos puede decir: ok, peque, pero un poquito nada más. No, Él tiene que demandar completa perfección. Ahora, el problema está en nosotros luchar para eliminar esas imperfecciones. Existe un peligro. Fíjense que bien pudiéramos adoptar este estilo de vida de santidad, pero ¿sabe qué? Ser completamente infelices. ¿Sabía eso, hermanos del coro? ¿Que usted puede adoptar este estilo de santidad y ser infeliz? Pues claro que sí. ¿Cuándo somos infelices? Cuando tratamos de vivir esta vida en base a nuestros propios esfuerzos. Pero ¿saben qué? Así como un sarpullido es simplemente un indicio en la piel de una mala salud, que algo está ocurriendo internamente, o como la fiebre deja la infección, no podremos por mucho tiempo esconder la verdadera condición interna.
Sin el verdadero poder, sin la correcta motivación, escuche bien, no se puede vivir esta vida en santidad y a su vez ser felices. Noten cómo hay personas que se meten a sacerdotes, a monjas. Mira cómo terminan haciendo cosas terribles. Porque piensan que haciendo esto por ellos mismos van a poder lograr el agrado ante Dios. Por eso, a través de 4 puntos vamos a conocer cómo podemos tener reposo en Cristo Jesús. Mi primer punto es definiendo la batalla. No nos engañemos a nosotros mismos ni hagamos a Dios mentirosos. Primera de Juan 1:10 dice, todos hemos pecado. Es más, es nuestra naturaleza. Todos somos pecadores. Isaías 53:6 dice que cada cual se aparta por su camino. Quiere decir, tenemos diferentes debilidades. Y cuando hablamos de debilidades, me refiero a esos pecados que nos atraen. ¿Por qué razón? Porque nos deleitan. Por eso nos atraen. Nos deleitan. Si no nos deleitaran, no los cometiéramos. Ustedes saben que hay asesinos que han confesado que ellos se deleitan en matar. La Biblia lo llama, como estuvimos leyendo en nuestra lectura bíblica, pasiones. Por eso dice, huye de las pasiones juveniles. Dice 2 de Timoteo 3:4 que los hombres son amadores de los deleites más que de Dios. Hebreo 11:25, hay gente que prefiere gozar de los deleites temporales del pecado. 2 de Pedro 2:13 dice que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Santiago, yo diría, le pone la tapa al pompo cuando dice, cuando ustedes sean tentados, primero no le echen la culpa a Dios, sino sepan que esto ha salido de vuestra propia concupiscencia. Quiere decir, esa palabra significa deseos desordenados que hay en nuestro interior. Y de esos deseos desordenados es que somos tentados, atraídos y seducidos a pecar. Mire qué interesante que Eva aún no había probado el fruto prohibido y ya ella concibió que era bueno para comer y agradable a los ojos y todavía no lo había probado. Y a lo mejor le daba la mordida y ya era bien rico. Pero ya ella antes, ya ella lo había visto, ya lo había deseado, ya lo vio agradable. Y eso es lo que sucede con el pecado. Quiere decir que cuando yo me refiero a decir vamos a definir nuestra batalla, es concientizar que necesitamos ayuda. Hermanos, nuestras almas están combatiendo y esto es diario, esta lucha es diaria. Estamos combatiendo con esa debilidad. La mía no es la suya, pero estamos todos combatiendo. No, tenemos que reconocerlo o los engañamos a nosotros mismos. Usted le puede poner un freno al pecado, mantenerlo suprimido, pero aún no es reposo. No es reposo. ¿Por qué? Porque, dice Pablo, pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso lo hace en Romanos 7, del 19 al 24. Inclusive dice, miserable de mí. O sea, ¿quién me puede sacar de mi miseria, de la que solamente yo sé que estoy padeciendo? Porque para el cristiano que lucha, el deseo, aunque placentero en la carne, es miseria espiritual. Fíjense que él dice, el mismo Pablo, el gran apóstol Pablo, dice que el hombre interior se deleita en la ley de Dios, pero que el mal está en mí, en mis miembros, porque no hago lo bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y le doy una buena noticia, definiendo nuestra batalla. Si usted tiene esta lucha, es evidencia de su conversión. Es una buena noticia, ¿verdad? Estamos combatiendo, pero es una buena noticia, porque hay de aquel que se ha contentado en vivir lejos de Dios, en pecar y no prestarle atención al pecado y pensar que pecar contra Dios es cosa ligera. Pero si usted presenta una lucha espiritual, implica que usted ha sido tocado por el Señor. Mi segundo punto es
peleando mal la batalla. ¿Por qué me refiero a pelear mal? Porque se corre el peligro, esto es en el diario afán de vivir, en vivir esa santidad y justicia en base a nuestro propio esfuerzo. Resistir la tentación por mí mismo. Procurármelo yo. ¿Y cuál es el peligro? Bueno, ese pecado, como la mala hierba que tratamos de eliminar en los jardines, simplemente va a volver a salir si no se arranca de raíz. Segundo, podemos cansarnos de luchar. Y las personas cuando se cansan de luchar, comienzan a autojustificarse. Y esto es desequilibrio, porque inclusive llegan a usar la misma Biblia para justificar sus extremismos. 3. Se comete el error de compensar el mal adoptando otros deberes cristianos en extremo. Inclusive hay gente que castiga la carne. O sea, me voy a entregar a servir al Señor porque esto va a cubrir un poco ese mal que hay dentro de mí. No, porque es perder el contacto con la realidad. Por lo menos en este momento, si usted lee 1 de Juan 3, del 4 al 11, en vez de reposo, lo que se va a preocupar es más. 1 de Juan dice, imagínate que dice, el cristiano no peca. Sería preocuparnos más, porque entonces diríamos, ¿qué soy yo? ¿Qué pasa conmigo? Mire, eso sucede cuando usted saca un texto de su contexto. ¿Por qué? Porque también la Biblia dice que todos somos pecadores, aún nosotros los cristianos. Lo que se está refiriendo es a la ayuda del Espíritu Santo que nos ayuda a no pecar deliberadamente contra Dios. Pero ¿sabe qué? Resistir las tentaciones con la propia fuerza no solamente es labor agotadora, sino imposible. Tercer punto, la victoria en la batalla. Hermanos, tenemos una buena noticia. Nosotros los cristianos, nosotros no solo creemos que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, santificados por el Espíritu Santo, sino que un día seremos glorificados. Eso significa que cuando Cristo venga por su iglesia y se la lleve de este mundo, la traslade a gloria, nosotros vamos a recibir por el poder de Dios, que al fin y al cabo es el creador del cuerpo y el espíritu, vamos a recibir por medio de su poder cuerpos nuevos transformados. Lo glorioso de esta metamorfosis es que ya va a terminar por fin esta batalla espiritual contra el pecado. No más. Qué gloriosa esperanza. Por lo menos es una de las cosas que más me motiva a mí a esperar la venida de Cristo. Saber que ya yo voy a terminar con el pecado. Porque mire, hay personas que no pecan, o la motivación para no pecar es evitar la consecuencia del pecado. Hay personas que tienen eso en mente. Pero como ustedes pueden ver, el enfoque todavía sigue siendo en la persona. Pero cuando mi motivación para no pecar es Dios, es su gracia, es la sangre que me limpia, pues mi mente va a estar en Él. Y el hecho de que ya yo voy a salir de este cuerpo pecaminoso es sumamente glorioso. Pero, ¿qué hacemos mientras tanto? Volvemos a hacer la pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Veamos la respuesta. Romanos 7, 25. Para que usted vea que no es extraño lo que usted está pasando. Estos versículos desde el versículo 15 presentan esa batalla interna del creyente. Y dice el versículo 25, después de haber dicho, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mira cómo él le da gracias al Señor Jesucristo. Hasta ahí está bien, pero todavía no me da mucho. Mire lo que dice el capítulo 8, versículo 11.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Estamos hablando de un poder supereminente que todo lo puede y es capaz de hacer esos cambios que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Por eso, mi último punto, la estrategia en la batalla. La estrategia. Porque yo quiero hallar ese reposo. Yo sé que yo tengo un reposo preparado en la eternidad, pero mientras tanto, ¿cómo poder tratar con esta conciencia que es como un distintivo que hay dentro de mí, que continuamente me martiriza o me llama y me hace luchar? ¿Cómo yo puedo acabar con esta lucha que es lo que me hace infeliz? No me deja vivir la vida santa como verdaderamente debe ser vivida, acompañada de gozo. ¿Cómo? Hermanos, hay un reposo que Dios da en el corazón. No quiere decir que sea una vida sin problemas o tentaciones. El reposo está en ser liberados de nuestros deseos y pasiones. Ahí está el reposo. Esta obra la realiza el Espíritu Santo. Es progresiva, sí, pero Él la realiza. Pero es aquí donde está la cosa. De igual manera que hemos sido salvos por gracia y en eso lo creemos, tenemos que creer que el poder de Dios va a obrar este milagro en mi vida. Tenemos que creerlo. ¿Se dan cuenta que hay veces nos encontramos luchando y pedir, sí, Señor, y líbrame de este pecado y veo que lo cometo y vuelvo de nuevo y es como una cosa que es diaria y una agitación mental que no puedo dentro de mí? ¿Y qué me va a dar el reposo? ¿Qué me va a dar el reposo? El poder de Dios. Pero yo lo tengo que creer. Yo tengo que creer que Él va a hacer cambios milagrosos en mi vida. La obra que realiza el Espíritu Santo en nosotros va a permitir que Dios elimine la mala naturaleza. Dios, esto es lo que yo tengo que creer, Él va a hacer algo para librarme del señorío del pecado. Fíjense que esto tiene a muchos confundidos, porque hay quienes que creen que no abrazan el cristianismo porque se dan cuenta de esta naturaleza que hay dentro de ellos y que son incapaces de por ellos mismos liberarse. Pero entonces malentienden pensando que por ellos mismos van a poder liberarse de esto. Entonces dicen, hasta que yo no me libere, yo no me entrego a Cristo. Pero es un error, porque es que tú no puedes. Ni yo puedo antes ni después de Cristo librarme por mí mismo. Por eso que lo primero que hacemos cuando recibimos a Cristo es confesar nuestros pecados y pedir que sea el Señor y Salvador. Y Él va a obrar esos cambios en su tiempo. Pero estamos hablándole no solo al que está del lado de allá de Cristo, sino a nosotros que estamos en Cristo, que tenemos esta lucha. Por favor, díganme a mí también qué tengo que hacer. Creer en la obra milagrosa que realizará el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque aquí está el meollo de la cosa. Vamos a llegar a ese fondo del problema. ¿Sabe por qué no pedimos esta obra? Porque no queremos que se eliminen las pasiones. Si usted lo pide, Dios es supereminente, poderoso para hacer el cambio. Pero estamos tan habituados a sentir esto que inclusive nos parecería extraño no experimentarlo. Muchos cristianos no desean escapar de la tentación. El deseo de acceder a la tentación es más fuerte que el de agradar a Dios. Por eso, la estrategia está en tratar primeramente con el deseo. Eso es lo que tenemos que tratar, con el deseo.
Agustín de Hipona oró, estábamos comentando cuán sincero este hombre fue para con Dios, y cómo al principio inclusive lo dejó plasmado en escritura, su lucha, la lucha interna que él tuvo antes de entregarse a Cristo, porque era un hombre lujurioso y lleno de pasiones, y él luchó mucho para entregarse a Cristo, y él inclusive hasta fue sincero, al punto de orar así. Esto fue lo que oró Agustín: dame, Señor, castidad y continencia, pero no ahora. Mire qué sincero era con él. Yo estaba mostrando ahí: sí, yo sé que tú me estás llamando a ser santo, yo lo entiendo, pero todavía no. Eso es lo que él está diciendo ahí. Todavía no, porque es que lo que yo hago me causa tanto deleite que todavía no quiero. Así oraba él. Dice, porque yo temía que despachases luego al punto mi petición, y luego al punto me sanaseis de la enfermedad de mi concupiscencia, la cual más quería ver saciada que extinguida. Y eso es lo que a veces sucede. Nosotros no queremos ver extinguido ese deseo, esa pasión, eso que yo defino como mi debilidad. No la queremos ver extinguida. Por eso no tenemos reposo. Poder hay, pero no lo creemos. No lo creemos. Entonces, la victoria de esta batalla que todos estamos combatiendo entre que esperamos nuestra total redención, tenemos que entender que no puede ser peleada por nuestros propios esfuerzos. No se trata de justificar lo que hay dentro de mí, tratando de servir al Señor, de ser más santo y consagrado que propiciatorio, y no se trata de eso. Se trata de tú ver tu interior y de tú decir que esto es realmente mi debilidad, y entonces orar. Pero no ore primero por la debilidad. Ore por su disposición a desear el cambio. Empiece por ahí. Pida con fe que el Espíritu Santo elimine los deseos que lo han estado dominando. Pida esto con fe. Empiece por ahí. No crea que usted lo ha eliminado, no se cree más santo de los santos. Por favor. No se engañe usted mismo. Comience con esto, porque deben decir, a veces estamos hablando de debilidades y usted piensa que es el inmoral, el promiscuo, esto, pero déjame decirle, hay mucha gente enredada en chismes, en iras, en cosas que también usted tiene que eliminar dentro de usted. Piense en usted, porque esta lucha espiritual hasta nos hace entrar en competencia unos con otros, y es por eso que empezamos a prejuiciarnos y empezamos a compararnos. Pero no se trata de eso, se trata de mí, de ir a lo más profundo del interior y tratar de arrancar y limpiar. ¿Y cómo empieza? Pidiéndole a Dios que ponga el querer como el hacer. Que lo dice Filipenses 2:12, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esa debe de ser mi oración. Señor, cambia mi actitud hacia el pecado. Cambia este deseo que yo tengo de darle placer a la carne. Cámbialo. Y entonces, después el Señor va a ir haciendo los cambios. Cuando nosotros pedimos apártanos de tentación, no es que estamos orando por la tentación en sí. Lo que estamos orando es que Dios nos cambie nuestra disposición ante la tentación. Y es ahí donde vamos a encontrar ese reposo. Fíjense que David oró Salmo 51:10, y yo pienso que esta oración es la más relativa a lo que yo he estado tratando, a la verdad central que he estado tratando que quede grabada en nuestros corazones. Salmo 51:10, David oraba: crea, oh Dios, en mí un corazón limpio. Y aquí está: renueva un espíritu recto dentro de mí.
Todavía no pida que Dios le elimine esto y le elimine lo otro. No, pida primero por un espíritu recto. Y cuando Dios le dé el espíritu recto, que ya usted tenga esa buena disposición, usted va a ver los cambios progresivos en su vida santidad. Porque lo que queremos es obedecer a Dios, porque, déjeme decirle, el llamado de Dios no es opcional, eso es una demanda. Él lo dice, sed santos, como yo soy santo. Eso es una demanda. Pero Señor, ¿cómo lo logro? ¿Cómo lo logro con todo las revoluciones que están pasando dentro de mí? Porque yo quiero ser santo, pero yo quiero ser feliz. Yo quiero tener gozo, yo no quiero verme restringido, suprimido en una guerra que hay dentro de mí, que como la olla de presión, si usted no le saca esa presión, un día explota. Como le pasa al chícharo si usted le da media hora. Un día va a explotar. Entonces yo lo que quiero es que el Señor cambie mi espíritu y me dé a mí el deseo de agradarle y de ser santo. Es como vamos allá a reposo y descanso en nuestras almas, hermanos, en lo que esperamos por nuestra redención. Vamos a orar. Señor, tu palabra dice que si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Tu palabra dice que si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales. Y es por tu espíritu que mora en nosotros. Señor, mi oración es de índole muy personal. Yo no puedo orar por otros. No. Yo tengo que orar por mí. Y yo tengo que orar pidiéndote hoy, Espíritu Santo, que creas en mí un corazón limpio, un espíritu recto. Señor, por favor, remueve ese deseo, esa inclinación hacia el mal, hacia rebelarme contra tu voluntad. Señor, te amamos. Señor, nosotros queremos serte de agrado y obedecerte porque tú nos llamas a la santidad de vida. Además, la santidad de vida nos conviene porque nos aparta de malas consecuencias. Pero en esta tendencia pecaminosa que hay en nosotros, Señor, ayúdanos a encontrar ese reposo, ese gozo, esa felicidad de vivir en ti. No por nuestra propia justicia, sino en tu poder. Muchos de nosotros necesitamos milagro, obra tuya, obra de remoción, obra que remuevas, que hagas cambios drásticos, que vengan solamente de tu poder, para poder experimentar este reposo que viene de tu gracia. Señor, renueva. Señor, ya no quiero ser igual. Señor, renueva. Todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, comenzando con el deseo. Crea en mí, oh Dios, un espíritu recto. Es nuestra oración. En lo que vemos en Cristo.